Quisiéramos poner el ojo en algo que sucedió ayer en el Congreso de los Estados Unidos, porque no sé cómo le va a ir a Joe Biden en su mandato. Pero hasta ahora tenía la imagen de una persona temulenta, muy mayor, como decían algunos. Bueno, el discurso que dijo ayer no es el de una persona mayor, que no sabe lo que dice, lo simbólico que tenía la imagen del tipo hablando con dos mujeres atrás, nunca se había dado, una es Nancy Pelosi, la líder del Congreso, y la otra es la vicepresidente, Kamala Harris creo que se llama, lo estoy diciendo de memoria. Que además es morena. Sí, afroamericana Sí. encima. No es una imagen habitual en los Estados Unidos. Tanto es así que la BBC llegó a decir que el cambio que impulsa Biden en la economía supone una ruptura con el neoliberalismo. En el primer discurso formal, Joe Biden ante el Congreso va a ser recordado, como le vaya, no importa cómo le vaya. Y una de ellas es sin duda su proyecto de cambiar la relación entre el gobierno y la sociedad. Biden informó que su programa suma 4 billones de dólares en ayudas sociales e inversiones públicas para generar trabajo, poniendo al Estado en el centro de la reactivación. Propone un plan de empleo por 2.300.000 para carreteras, aeropuertos y mejorar el acceso al agua potable. Y también propone un plan de familias de 1.800.000 millones de dólares, 1.800.000 millones. Es más que un PBI argentino. ¿No? Estamos en 550, 600. Para programas de educación y cuidado infantil, ambas iniciativas se van a financiar ¿cómo? Con un aumento en los impuestos a las corporaciones y a los más ricos. Un programa económico de estas características habría sido impensable hasta hace poco tiempo atrás en Estados Unidos, donde el sector privado y no el Estado suele ser el motor clave de la economía. Sí, pero ese es un relato que hacen los economistas a partir de la aparición del neoliberalismo en la década del 90. Porque Estados Unidos se hizo grande en la época de Franklin Roosevelt. Y con un programa igual a este. Similar a este, sí. El cambio es lo suficientemente grande como para describirlo como una ruptura con el neoliberalismo, sostiene G.W. Mason, un profesor de economía del John Jay College de Nueva York y miembro del Instituto Roosevelt. Es un cambio absoluto. La otra cara es una expansión en las ideas de la gente sobre lo que el gobierno es capaz de hacer. Algo de esto lo hemos visto con la respuesta al COVID, que fue muy mala al inicio, pero con la financiación pública al desarrollo de las vacunas y la velocidad con la que se han implementado, es una especie de ejemplo de lo que puede hacer el gobierno cuando funciona bien. En la política climática pasó lo mismo. Antes la élite de Washington y del Partido Demócrata decían que la solución al problema ambiental era ponerle un impuesto a la emisión de carbono y que uno hacía eso y el sector privado ya sabe lo que tiene que hacer. Ahora no. Ahora se dejó. Inversión pública directa, chao. Ahora se dejó de hablar de eso porque se trata de inversión pública directa. Otro ejemplo, los cambios que se hicieron al seguro de desempleo en el último año y al crédito tributario por hijo que está en el plan de rescate, o sea, el salario familiar, que con suerte se convertirán en permanentes. ¿Sabe qué? Bueno, después voy a comentar con el comunicado que sacó ayer la UIA, que lo pone en tapa así la Nación. Es exactamente lo contrario. Lo contrario. Pero exactamente. El analista reconoce que esto ya es una práctica en Europa, pero nunca había sido así en Estados Unidos. Creo que durante muchos años tuvimos esta idea de que tenés que gastar con cuidado porque si gastás en una cosa no va a estar disponible para otra. Y nos estamos dando cuenta que el apoyo político no es así. Hay un reconocimiento que si realmente haces cosas a gran escala, esto te va a dar apoyo para hacer más todavía. Creo que hay un potencial para un cambio mayor del que vimos hasta ahora. Biden plantea financiar parte de sus planes con un aumento de impuestos a los ricos, un viejo reclamo de los progresistas en Estados Unidos. Se demostró que es falsa la teoría de que la deuda pública genera costos económicos. Sí podemos ver algo de inflación si tenemos un auge real en la economía de Estados Unidos y espero que lo veamos en los próximos años. Pidiendo inflación, economista pidiendo inflación. Bueno, Esto nosotros también. le podemos prestar un poquito. Pues, No sé que se le vaya la mano.
Podríamos ver que la inflación aumenta un poco y creo que deberíamos pensar en cómo lidiar con eso, pero sería incorrecto decir, oh no, aumentará la inflación, así que tenemos que cancelar los planes, no podemos tener universidad gratuita. Yo no puedo creer que estoy escuchando esto. Atención médica universal, un plan de vivienda ni hacer frente a la emergencia climática porque la inflación ha subido un par de puntos. ¿Podría este cambio económico en Estados Unidos abrir un espacio para un nuevo consenso que, por ejemplo, influya a países de América Latina? Eso espero. Hasta ahora ha sido decepcionante. El cambio en la política económica no tiene correlato con la postura de la administración Biden hacia gobiernos del resto del mundo. Dicho esto, termina diciendo el analista, es más largo el tema, está en la BBC, búsquelo. Dicho esto, creo que si Estados Unidos da un ejemplo de un gran sector público activo que gasta dinero en una escala acorde con los problemas que tiene, pues cuanto más problemas tenés, más tenés que gastar, no menos tenés que gastar. Es la anti-receta. Es la receta que hizo grande Europa, es la receta del año 30 en los Estados Unidos con Roosevelt. Si eso es políticamente popular, viable y no tiene los costos que la gente ha dicho que tendría, creo que sería un ejemplo que el resto del mundo va a querer seguir. Algunas frases picantes. Wall Street no construyó este país, lo hicieron la clase media y los sindicatos que ayudaron a hacer la clase media. Otra frase, el 90% de los empleos para el plan de infraestructura no necesitan título universitario. Sobre los ricos y la evasión, cualquier cosa. Y uno ve a los conservadores argentinos despotricando. Bueno, nosotros tomamos títulos de 3 medios para ilustrar esto. Uno es la BBC, BBC Mundo, el otro la CNN y el otro es Infobae de Argentina. Y los 3 dicen los puntos clave del discurso de Joe Biden. Por supuesto los medios extranjeros dicen, chao, volvió Roosevelt. Pero Infobae dice, no, nuestro enemigo es China. No le llamó la atención. No le llamó la atención que dijera un presidente de Estados Unidos, a este país no lo hizo rico Wall Street, sino que lo hizo ir rico la clase media y la clase media se pudo formar gracias a los sindicatos. Eso no le llamó no le llamó la atención que un presidente norteamericano diga eso. Son históricas las fotos, año 34, 35, cuando ya Estados Unidos despegaba fuerte de la crisis, de la gran crisis que llevó al suicidio, a una pobreza terrible, la foto que se sacaba Franklin Delano Roosevelt con los gremios, porque formaban parte del plan de fortalecerlo. Recordemos que Roosevelt había dicho en tono simbólico, alguna vez dijo, hay que crear trabajo, porque esto no, si no nos zafa. Aunque sea pongamos una persona a hacer un pozo y otro a que la tape, pero que pueda trabajar. Bueno, esto pasó en Estados Unidos. ¿Derramará para acá? No lo sé.